¿Sabías que las raíces de las religiones modernas podrían remontarse a una civilización que existió hace más de 5.000 años? En este video exploraremos los intrigantes vínculos entre los dioses sumerios y los textos de la Biblia. Nos centraremos especialmente en el misterioso dios Enki, considerado uno de los pilares del panteón sumerio, y cómo su figura podría haber influido en las narrativas bíblicas. Prepárate para descubrir el verdadero origen de Enki, su papel en la mitología sumeria y las sorprendentes conexiones con las historias del Génesis. Hace más de 5.000 años, en una tierra fértil rodeada por los ríos Tigris y Éufrates, floreció una de las civilizaciones más asombrosas y misteriosas de la historia de la humanidad: los sumerios. Este pueblo, cuya historia se perdió entre las arenas del tiempo hasta ser redescubierta en el siglo XIX, marcó el inicio de lo que conocemos como civilización. Inventaron la escritura, construyeron las primeras ciudades y dejaron un legado cultural que todavía sigue intrigando a los historiadores y arqueólogos. Sin embargo, lo más fascinante de los sumerios no son solo sus logros tecnológicos o arquitectónicos, sino su mitología, sus creencias sobre el origen del mundo y el papel de los dioses. Entre ellos, uno destaca especialmente: Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Pero, ¿quién era realmente Enki? ¿Y cómo su historia podría estar conectada con los relatos bíblicos que muchos conocemos hoy? Imagina por un momento estar en la antigua ciudad de Eridu. Según los sumerios, Eridu no era solo una ciudad más, era la primera ciudad del mundo, un regalo de los dioses a la humanidad. En su corazón se encontraba el templo de Enki, un lugar rodeado de canales y ríos, donde los sacerdotes ofrecían rituales al dios que traía la vida desde las profundidades. Para los sumerios, el agua era mucho más que un recurso, era la esencia de la vida misma, y Enki era quien gobernaba sobre ella. Era el señor del Apsu, el vasto océano subterráneo que alimentaba los ríos y daba fertilidad a la tierra. Pero Enki no solo era un dios de las aguas. Según las tablillas sumerias, él era también un creador, un protector, un mediador entre los dioses y los humanos. Se decía que Enki poseía un conocimiento infinito y que su sabiduría era lo que mantenía el equilibrio en el cosmos. Los mitos cuentan que Enki desempeñó un papel crucial en la creación del ser humano. En una de las historias más antiguas, Enki se une a Ninhursag, la diosa madre, para modelar a los primeros hombres a partir de la arcilla. Pero esta no es una simple historia de creación. Es un relato que revela la naturaleza protectora y a veces rebelde de Enki. En otra de las historias, cuando los dioses deciden enviar un diluvio para acabar con la humanidad, es Enki quien desafía el mandato divino. En lugar de obedecer, advierte a un hombre justo, llamado Siusudra, para que construya un barco y salve a su familia y a los animales. ¿Te suena familiar? Sí, es inevitable pensar en el relato de Noé en el Génesis. La similitud es asombrosa, pero también plantea preguntas intrigantes. ¿Podría ser que la historia del diluvio bíblico tenga sus raíces en los mitos sumerios y que otras conexiones podrían existir entre estas culturas antiguas? Los sumerios creían que Enki era el portador de los Me, unos decretos divinos que contenían las leyes y principios fundamentales para la civilización. Estos Me no eran solo normas, eran los pilares que sostenían todo lo que hacía posible la vida organizada: el arte, la agricultura, la música, el comercio e incluso el amor. Según las tablillas, Enki custodiaba estos dones celosamente en su templo en Eridu, pero en una de las historias más curiosas, decide compartirlos con la humanidad. Se dice que Enki, en un acto de astucia, permite que Inanna, la diosa del amor y la guerra, lleve los Me a Uruk, otra de las grandes ciudades sumerias. Este mito, además de ser una narración fascinante,
nos muestra cómo los sumerios concebían la relación entre los dioses y los humanos, una relación de enseñanza, de transmisión de conocimiento. A medida que profundizamos en los relatos sobre Enki, no podemos ignorar las conexiones con otras culturas de la región. Los acadios, que sucedieron a los sumerios, lo llamaban Ea y lo representaban con características similares, pero adaptadas a sus propias creencias. Más tarde, los babilonios también adoptaron a Ea como parte de su panteón. Lo interesante es que, aunque los nombres y detalles cambian, la esencia de este dios permanece. Un ser sabio, protector de la humanidad y fuente de conocimiento. Pero lo más sorprendente ocurre cuando miramos hacia los textos bíblicos y encontramos ecos de estas historias. En el Génesis, el jardín del Edén es descrito como un lugar donde fluyen 4 ríos, una descripción que recuerda al jardín sagrado de Enki en Eridu. Además, el acto de otorgar conocimiento, tan característico de Enki, tiene un paralelismo inquietante con la figura de la serpiente que ofrece el fruto del conocimiento a Adán y Eva. En las vastas llanuras de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates cruzaban la tierra con vida, los sumerios forjaron historias para explicar el mundo que los rodeaba. Entre sus relatos más fascinantes destaca la figura de Enki, el dios de las aguas dulces, la sabiduría y la creación. Su historia está impregnada de misterio, poder y un profundo vínculo con la humanidad, al punto de que todavía hoy sigue cautivando a quienes intentan desentrañar los secretos de esta civilización antigua. Enki no era cualquier dios. Para los sumerios, él representaba la esencia de la vida misma. Gobernaba sobre el Apsu, el vasto océano subterráneo de aguas dulces que se creía que alimentaba los ríos y manantiales. Sin el Apsu no habría vida. Sin Enki no habría equilibrio en el mundo. Por eso su templo principal, construido en la ciudad de Eridu, era considerado un lugar sagrado. Eridu, según los sumerios, no solo era la primera ciudad del mundo, sino también el lugar donde los dioses eligieron descender y establecer su conexión con la humanidad. Y en el corazón de esta ciudad, el templo de Enki no solo era un sitio de adoración, sino un símbolo del poder creador y protector de este dios. Uno de los aspectos más intrigantes de Enki es su papel como creador. Según las tablillas sumerias, Enki, junto con la diosa madre Ninhursag, tuvo un papel central en la creación de los humanos. La historia cuenta que los dioses, cansados de trabajar arduamente para mantener el mundo en orden, decidieron crear a una criatura que pudiera ayudarlos. Fue Enki quien propuso moldear a los humanos a partir de la arcilla de la tierra, combinándola con su propia esencia divina. Este acto de creación no solo destacó la habilidad de Enki como dios, sino también su vínculo especial con los humanos. Él no veía a los hombres simplemente como sirvientes de los dioses, sino como una especie digna de cuidado y protección. Sin embargo, la relación entre los dioses y los humanos no siempre fue sencilla. En otro relato sorprendente, los dioses deciden enviar un diluvio para destruir a la humanidad, un castigo severo que refleja su descontento. Pero aquí, una vez más, surge la figura rebelde y compasiva de Enki. En lugar de permitir que los humanos sean destruidos, Enki desafía la decisión del Consejo Divino y advierte a un hombre justo llamado Ziusudra sobre el diluvio inminente. Según las tablillas, Enki le enseña a Ziusudra cómo construir un barco para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales. Este acto de desobediencia divina resalta el carácter protector y benevolente de Enki, quien no dudaba en arriesgarse por el bienestar de los mortales. La conexión entre esta historia y el relato bíblico de Noé en el Génesis es innegable. Aunque las versiones varían en detalles, el núcleo del relato es el mismo. Un dios advierte a un humano sobre una catástrofe,
dándole la oportunidad de sobrevivir. Pero mientras en la Biblia se enfatiza la obediencia de Noé a Dios, en el mito sumerio se subraya la astucia y el desafío de Enki, quien no teme ir en contra del mandato divino. Esto no solo lo convierte en un dios complejo, sino también en una figura profundamente humana, capaz de empatizar con las luchas de aquellos que creó. Enki también era conocido como el portador de los Me, una serie de decretos divinos que contenían las leyes y principios esenciales para la civilización. Los Me incluían todo lo que los sumerios consideraban necesario para la vida organizada: el arte, la agricultura, el comercio, la justicia e incluso el amor. Según las historias, Enki custodiaba a estos Me en su templo en Eridu, asegurándose de que el orden del cosmos se mantuviera. Pero en uno de los relatos más curiosos, Enki decide compartir estos dones con la humanidad, no sin antes protagonizar un episodio que muestra su personalidad astuta y traviesa. La historia cuenta que la diosa Inanna, fascinada por el poder de los Me, visita a Enki en su templo y lo convence de compartirlos con ella. Usando su ingenio, Inanna organiza un banquete donde Enki bebe abundantemente. En su estado de embriaguez, Enki accede a entregarle los Me y la diosa los lleva a Uruk, donde los humanos comienzan a usarlos para desarrollar su civilización. Cuando Enki recobra la sobriedad, se da cuenta de lo que ha hecho e intenta recuperarlos, pero Inanna, con su propia astucia, logra quedarse con ellos. Este mito no solo nos muestra el carácter juguetón de Enki, sino también su disposición a compartir el conocimiento divino, incluso de forma accidental, con los mortales. A medida que profundizamos en los misterios de los sumerios y su fascinante mitología, surge una pregunta inevitable: ¿cómo un dios como Enki, tan profundamente arraigado en las creencias de una civilización antigua, podría estar relacionado con los relatos bíblicos que forman la base de muchas tradiciones modernas? Lo que en un principio parece una mera coincidencia, pronto se convierte en un entramado de conexiones tan intrigantes que resulta casi imposible ignorarlas. Podría ser que las historias de Enki hayan sobrevivido al paso del tiempo y se hayan transformado en los relatos que conocemos hoy en el Génesis. Para responder a esta pregunta, debemos viajar a través de los mitos y los textos sagrados, explorando cómo las culturas de la antigua Mesopotamia dejaron su huella en la Biblia. Uno de los vínculos más claros entre Enki y la Biblia se encuentra en el relato del diluvio. En las tablillas sumerias, especialmente en el poema de Atrahasis, se narra cómo los dioses, cansados del ruido y las disputas de los humanos, deciden acabar con ellos enviando un diluvio devastador. Sin embargo, Enki, en un acto de rebeldía y compasión, se opone a esta decisión. Rompiendo las reglas divinas, Enki advierte a un hombre justo llamado Ziusudra o Atrahasis, dependiendo de la versión, y le enseña cómo construir un barco para salvarse junto con su familia y los animales. En este acto, Enki no solo desafía el poder de otros dioses, sino que reafirma su papel como protector de la humanidad, el dios que vela por el bienestar de sus creaciones. ¿No les recuerda esto a la historia de Noé en el Génesis? El paralelismo es asombroso. En ambos relatos, un dios o un ser divino selecciona a un hombre justo, le da instrucciones para construir un arca y lo guía para salvar a la humanidad y a los animales de un cataclismo inminente. La diferencia principal radica en la motivación. Mientras que en el relato sumerio, Enki actúa por su empatía y compasión hacia los humanos, en la Biblia el diluvio es presentado como un acto de justicia divina, con Noé obedeciendo las órdenes de un Dios omnipotente. Sin embargo, la esencia de las dos historias sigue siendo la misma, lo que lleva a muchos estudiosos a preguntarse si el relato bíblico del diluvio no es más que una reinterpretación del mito mesopotámico. Pero las conexiones entre Enki y la Biblia no terminan ahí,
Si retrocedemos al principio de los tiempos, encontramos otro punto fascinante: el jardín del Edén. En la Biblia, el Edén es descrito como un paraíso terrenal, donde 4 ríos fluyen desde una única fuente, regando la tierra y dándole vida. Curiosamente, en la mitología sumeria, el templo de Enki, en Eridu, era representado como un lugar sagrado, rodeado de canales y ríos, un símbolo de fertilidad y abundancia. Para los sumerios, Enki era el dios que proporcionaba el agua, el recurso más preciado, y con ello garantizaba la prosperidad de la tierra. Además, el mito sumerio del Apsu, el vasto océano subterráneo del cual Enki era señor, guarda similitudes con la descripción bíblica del Edén como un lugar conectado con las aguas primordiales. ¿Podría ser que el Edén bíblico no sea más que una versión reinterpretada del jardín sagrado de Enki en Eridu? Los paralelismos sugieren que las culturas de la región compartían ideas comunes sobre el agua como símbolo de vida y divinidad, ideas que podrían haberse transmitido de una generación a otra, transformándose en relatos adaptados a nuevas creencias. Uno de los aspectos más controvertidos, pero también más fascinantes, es la conexión entre Enki y el conocimiento. En la mitología sumeria, Enki es el portador de los Me, los decretos divinos que contenían los secretos del cosmos, las leyes de la civilización y los fundamentos del orden universal. Era un dios que compartía su conocimiento con los humanos, a veces de manera directa, y otras, como vimos con la historia de Inanna, de manera accidental o incluso astuta. Este papel de Enki como portador y transmisor de sabiduría tiene un eco inquietante en el relato bíblico del Génesis, en el que una serpiente, asociada tradicionalmente con el conocimiento y la astucia, persuade a Eva para que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento. ¿Podría la serpiente del Edén representar, en algún nivel simbólico, el papel de Enki como transmisor de conocimiento? Aunque la Biblia presenta este acto como una transgresión, mientras que los sumerios celebraban a Enki por su sabiduría, la esencia sigue siendo la misma: un ser divino o trascendental que otorga a la humanidad un conocimiento que transforma su existencia para siempre. Esta conexión plantea preguntas profundas sobre cómo los mitos de una cultura pueden evolucionar en otra, adoptando significados diferentes según las creencias y valores del tiempo. Durante el exilio babilónico, los antiguos hebreos estuvieron expuestos a las historias y tradiciones de Mesopotamia. Es probable que, al entrar en contacto con los mitos sumerios y babilonios, reinterpretaran estas narraciones dentro del contexto de su propia fe. El relato de Enki y los humanos, de su creación a partir de arcilla y su salvación durante el diluvio, pudo haberse integrado en las tradiciones hebreas, tomando nuevas formas y significados. Pero esto no resta valor a ninguna de las tradiciones. Al contrario, demuestra cómo las culturas humanas están conectadas, cómo las historias evolucionan y cómo nuestras preguntas sobre el origen, el propósito y el destino de la humanidad nos han acompañado desde el principio de los tiempos. ¿Quién fue realmente Enki? Más allá de los mitos, de los títulos como Señor del Apsu o Dios de la Sabiduría, más allá de los templos en Eridu y las tablillas de arcilla que narran sus hazañas, la figura de Enki guarda un misterio profundo. Algunos lo ven como una deidad benevolente que siempre actuó a favor de la humanidad, mientras que otros lo interpretan como un ser complejo, con motivaciones que no siempre eran claras. Pero si queremos acercarnos al verdadero Enki, debemos mirar más allá de la superficie y adentrarnos en las historias que han sobrevivido al paso del tiempo. Historias que, aunque parecen narrar hechos divinos, también podrían esconder lecciones y reflexiones sobre la condición humana. Enki, desde su primera aparición en los mitos sumerios, se presenta como una figura multidimensional. Era el dios de las aguas dulces, pero también el de la inteligencia, la astucia
y la creación. En él convergen atributos que en cualquier otra figura divina podrían parecer contradictorios. Por un lado, Enki es protector y generoso. Por otro, es astuto y a veces incluso engañoso. En las historias sobre él, su naturaleza parece desafiar las categorías simplistas de bien o mal, lo que lo hace sorprendentemente humano. Consideremos, por ejemplo, su relación con la humanidad. Enki no solo fue el creador de los seres humanos, moldeándolos a partir de la arcilla y el agua, sino también su protector incansable. Mientras que otros dioses, como Enlil, se mostraban severos y distantes, Enki intervenía constantemente en favor de los mortales. En el relato del diluvio, su decisión de salvar a Ziusudra no solo desafía a los dioses, sino que también revela su profundo sentido de compasión. Sin embargo, hay algo más en esta historia, una lucha de poder entre los dioses. Enki no solo salva a los humanos, también afirma su autoridad en un panteón donde las decisiones no siempre eran consensuadas. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Actuaba Enki únicamente por altruismo o también había en sus acciones un interés por reafirmar su posición entre los dioses? Otro aspecto fascinante del carácter de Enki es su papel como guardián del conocimiento. En las tablillas sumerias se describe cómo Enki era el depositario de los Me, los decretos divinos que contenían el conocimiento esencial para la civilización. Pero, curiosamente, Enki no siempre era cuidadoso con este conocimiento. La famosa historia en la que, embriagado por el vino, entrega los Me a Inanna, la diosa del amor y la guerra, muestra su lado más vulnerable y humano. ¿Cómo reconciliamos esta imagen de un dios que custodia los secretos del cosmos con la de un ser que, en un momento de descuido, los entrega por completo? Quizás esta dualidad es una de las claves para entender al verdadero Enki. Era un dios de gran sabiduría, pero también de emociones y pasiones, un reflejo de los propios humanos a los que había creado. Sin embargo, hay algo más profundo que subyace en las historias de Enki, su conexión con el equilibrio. Para los sumerios, la vida era un delicado balance entre fuerzas opuestas, el caos y el orden, la naturaleza y la civilización, los dioses y los humanos. Enki, con su control sobre el Apsu, el océano subterráneo que nutría los ríos y la tierra, simbolizaba ese equilibrio. No era un dios que buscara imponer su voluntad de manera autoritaria. En cambio, parecía entender que la creación y la destrucción, el conocimiento y la ignorancia eran parte de un ciclo más amplio. Esta visión lo convierte en una figura profundamente filosófica, un dios que, en lugar de dictar, facilitaba, en lugar de castigar, guiaba. Pero, ¿qué pasa cuando miramos a Enki desde una perspectiva moderna? Algunos teóricos han planteado la posibilidad de que Enki no sea solo una figura mitológica, sino un símbolo de algo más grande. Algunos lo interpretan como una representación de la conexión entre los humanos y la naturaleza, un recordatorio de que nuestra supervivencia depende de las aguas dulces, del conocimiento y del equilibrio con el mundo que nos rodea. Otros, más inclinados hacia teorías alternativas, sugieren que Enki podría haber sido algo más que un dios en el sentido tradicional. Podría ser que los relatos sumerios sobre Enki representen de alguna manera encuentros antiguos con seres avanzados, malinterpretados como deidades por una civilización primitiva. Aunque estas ideas pueden parecer especulativas, demuestran el impacto duradero de Enki en nuestra imaginación colectiva. En lo más profundo de las historias sumerias, encontramos el eco de una palabra que parece resonar con un peso misterioso: Anunnaki. ¿Quiénes eran? Para los antiguos sumerios, los Anunnaki eran los dioses que bajaron del cielo para gobernar la tierra. Eran los encargados de mantener el equilibrio en el mundo, los guardianes del orden cósmico.
Pero en este grupo de dioses destaca una figura que parece actuar de forma distinta, casi como si tuviera su propia agenda: Enki. ¿Qué conexión especial tenía con los Anunnaki? Y más aún, ¿por qué su papel dentro de este panteón de dioses ha despertado tantas preguntas, incluso en nuestros días? Para entender esta relación, debemos remontarnos a uno de los relatos más antiguos que existen: la creación de los humanos. Según las tablillas sumerias, hubo un tiempo en que los Anunnaki mismos trabajaban para moldear la tierra, cavando canales y haciendo que las civilizaciones prosperaran. Pero estos dioses, pese a su inmenso poder, no eran inmunes al cansancio. Según el mito, los Anunnaki menores comenzaron a quejarse de su carga. Su trabajo era arduo, interminable, y pronto se rebelaron, negándose a seguir trabajando. Aquí es donde entra Enki. Mientras otros dioses, como Enlil, proponían castigar la rebelión con severidad, Enki ofreció una solución mucho más creativa. ¿Por qué no crear un ser que pudiera encargarse del trabajo? Así fue como Enki, utilizando su conocimiento y astucia, moldeó al primer ser humano a partir de la arcilla y del agua. Pero este acto de creación no solo resolvía un problema práctico, también marcó un momento crucial en la relación entre los Anunnaki y la humanidad. Enki no solo creó a los humanos, se convirtió en su protector. A lo largo de las historias, vemos cómo Enki interviene una y otra vez para salvar a la humanidad de la destrucción, incluso desafiando a los demás dioses cuando era necesario. Un ejemplo perfecto de esto es la historia del diluvio universal. Mientras Enlil, furioso por el ruido que los humanos hacían, decidió exterminarlos con una gran inundación, Enki tomó medidas para salvarlos. Advertido de lo que iba a suceder, instruyó a Ziusudra, el Noé sumerio, para que construyera un barco y preservara la vida. ¿Era este un acto de rebelión por parte de Enki? ¿O simplemente un reflejo de su compasión hacia las criaturas que había creado? Aquí es donde surge una pregunta que ha cautivado a muchos investigadores. ¿Por qué Enki parecía actuar con tanta independencia frente al resto de los Anunnaki? Este patrón de comportamiento sugiere que Enki no solo era diferente, sino que tal vez tenía un papel más profundo en la narrativa de los Anunnaki y la humanidad. Ahora bien, este vínculo especial entre Enki y los Anunnaki ha dado lugar a todo tipo de teorías, algunas más convencionales y otras que bordean lo extraordinario. Una de las más intrigantes proviene de quienes sostienen que los Anunnaki no eran dioses en el sentido tradicional, sino seres avanzados, posiblemente extraterrestres, que interactuaron con la humanidad en tiempos antiguos. Dentro de esta narrativa, Enki aparece como un personaje clave, alguien que no solo tenía el conocimiento para crear vida, sino también una conexión más profunda con los humanos. Según estas teorías, Enki no habría sido un simple dios, sino un ser con tecnología y sabiduría inimaginables para los humanos de la época, lo que llevó a que fuera venerado como una deidad. Lo fascinante es que estas teorías no surgen de la nada. Los relatos sumerios están llenos de referencias a tecnología avanzada que para nosotros parecería ciencia ficción. Por ejemplo, Enki es descrito como el guardián del Apsu, un dominio subterráneo lleno de agua y riqueza, donde se encuentran recursos y secretos divinos. ¿Podría esto ser una descripción simbólica de algo más tangible, como un lugar donde los Anunnaki llevaban a cabo experimentos o actividades avanzadas? La imaginación vuela cuando leemos estos textos, y no es difícil ver por qué algunos creen que los sumerios estaban describiendo algo más literal de lo que pensamos. Otra teoría intrigante es que los propios Anunnaki, incluidos Enki y Enlil, representaban facciones con diferentes visiones sobre la humanidad. Mientras Enlil parecía ser más severo y dispuesto a destruir a los humanos
Cuando estos se volvieron problemáticos, Enki siempre estaba del lado de preservar la vida. Esto ha llevado a algunos a especular que dentro del grupo de los Anunnaki había conflictos internos y que Enki era una especie de rebelde que veía en la humanidad algo más que simples trabajadores. Podría ser que Enki estuviera intentando guiar a los humanos hacia algo más grande, hacia un conocimiento que los hiciera iguales o casi iguales a los propios Anunnaki. A medida que nos acercamos al final de este viaje por los misterios de Enki y su conexión con los Anunnaki, las historias sumerias y sus ecos en la Biblia, es inevitable reflexionar sobre lo que hemos descubierto y, más importante aún, sobre lo que aún queda por descifrar. Enki no es solo un dios en los textos antiguos, es un puente entre los mitos y las preguntas más profundas que la humanidad siempre ha tenido. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en este vasto universo? Piensa en esto. Hace más de 5000 años, los sumerios grabaron estas historias en tablillas de arcilla. No tenían la tecnología que hoy damos por sentada, ni los telescopios para mirar las estrellas, ni las computadoras para procesar datos. Pero, de alguna manera, se embarcaron en una búsqueda para entender el mundo, el cielo y a sí mismos, dejando un legado que todavía nos desconcierta y nos fascina. Enki, con su astucia, su sabiduría y su humanidad, si es que podemos llamarla así, emerge como una figura compleja que parece representar tanto lo divino como lo humano. Era el dios que rompía las reglas, que desafiaba los decretos de los otros Anunnaki, no por rebeldía pura, sino porque veía algo en la humanidad que merecía ser salvado, protegido, o tal vez incluso desarrollado. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué estas historias han sobrevivido durante tanto tiempo? ¿Por qué seguimos hablando de Enki, los Anunnaki y los misterios del Apsu? Quizás, en lo más profundo de nuestro ser, sepamos que estas historias contienen algo más que mitología. Tal vez encierran verdades disfrazadas de metáforas, conocimientos antiguos que aún no hemos descifrado completamente. Tal vez, en su insistencia en que los dioses caminaron entre los hombres, que los humanos fueron moldeados con propósito, los sumerios estaban apuntando a una conexión que todavía nos elude. No olvides darle me gusta a este video si lo disfrutaste y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en enterarte cuando publiquemos algo nuevo. Y no dudes en dejar tus comentarios abajo. Queremos saber qué opinas. ¿Qué piensas de Enki? ¿Crees que estas historias tienen un significado más profundo? ¿O tal vez tienes teorías propias que quieras compartir? Recuerda, este es un espacio para curiosos, para buscadores de respuestas, y juntos podemos seguir desentrañando los secretos del pasado y entender mejor el mundo en el que vivimos hoy. Así que únete a nosotros, comparte este video con otros apasionados por los misterios de la historia y sigamos explorando juntos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.